Primera de Corintios, capítulo 10. Yo creo que siempre antes de los que damos un tema, siempre una predicación, un estudio, siempre para que nosotros podamos traer algo al pueblo, primeramente Dios tiene que aplicarlo, tiene que darlo a nosotros. Dice Charles Spurgeon en su libro, dice que el que predica a Cristo sin su cruz es como entregarle con un beso. Y también dice que el predicador primeramente tiene que aplicar la predicación a su vida antes de poder exponerla. Y realmente es eso, hermano. Yo no podía traer alguna exposición de la palabra si primeramente Dios no me habla a mí, si primeramente yo no lo aplico a mi vida. Entonces hoy en esta tarde Dios te va a remover ciertas cositas que tiene que hacerlo por el bien de su pueblo. Y me dio esta palabra hace algunos días. Y dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 10, dice Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis, nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Yo quiero que este versículo, algo que tú recapacites y medites y repases, es esta palabra que dice acerca de que no ignoremos, que no ignoréis. Esta palabra es bien importante en esta predicación, que no ignoréis, dice Pablo. Y sigue hablando en el versículo 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas, dice Pablo, les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, o sea, a ti y a mi iglesia, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Padre, te doy gracias en esta hora. Bendecimos tu palabra, Dios, y declaramos que sea un bálsamo y que sea un refrigerio, Padre, para nuestros huesos, pero para nuestra alma, Dios amado. Padre, y yo oro en el nombre de Jesús esta palabra, como dice Pablo, que no ignoremos, Padre, lo que hemos oído y lo que hemos visto, Padre, porque todo esto ha sido y ha sido dejado escrito para nosotros, para los que hemos alcanzado los últimos tiempos, Padre. Es una palabra, Padre, de reflexión. Es una palabra que analicemos, Padre, hoy en este tiempo, Padre, para nosotros poder tener una vida, Señor, precisa y segura y como tú quieres que la tengamos, Padre. Gracias por tu iglesia.
Gracias por el cuerpo de Jesucristo y gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, que sea plantada, Padre, en tierra donde pueda producir fruto y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes sentarte, hermano. Pablo empieza hablándole a los corintios esta palabra acerca de que no ignoremos o que no ignorasen lo que él estaba hablando. Y mira que te voy a decir que la palabra que dice que no ignoréis está siendo una palabra, es una palabra de reflexión, de alarma, ya que ignorar es muy aparte de desconocer. El ignorar es algo que nosotros muchas veces conocemos y que sabemos, pero que no lo acatamos. Por ejemplo, muchas veces nosotros vamos en el carro manejando por una zona residencial y vemos un anuncio que está puesto ahí por la policía y donde dice que el límite de velocidad son 40 y son 40 o 45 millas o lo que sea, pero algunos de nosotros, incluyendo la iglesia, ignoran el anuncio y quebrantan lo que está estipulado, y como resultado de lo que ya vimos y entendimos y sabemos que no debemos de hacer, lógicamente que como resultado muchas veces nosotros sufrimos consecuencias. El ignorar, vuelvo a repetir, es muy diferente a algo que nosotros no conocemos y que no entendemos. Y hablando de ignorar violaciones de tráfico, yo tengo 23 años en este país y gracias a Dios tengo 20 años, hermanos, que no he recibido ni un ticket de policía. 20 años sin tomar un ticket de policía. Yo, para los que no saben, yo fui o soy camionero profesional. Tengo mi licencia para manejar autobuses y anduve manejando camiones grandes. Y 20 años, gracias a Dios, limpio mi récord de manejar. El último ticket lo agarré en 1989 o 1990. Cuando yo tomé ese último ticket, yo dije, hasta aquí. Yo llevaba alcohol en la sangre y me paró la policía, me hicieron bastantes exámenes, que era de caminar así. Recuerdo que ese día estuve tomando todo el día, pero gracias a Dios me dejaron ir. 3 veces me hicieron el examen. Y a partir de ese ticket que me salió como de $300 en ese entonces, yo dije, bueno, no conocía ni siquiera de Dios. Dije, esta es la última vez que yo hago esto de manejar tomando, y fue lo último. Enseguida yo conocí de Cristo. Pero vuelvo a repetir, hermano, es muy diferente hacer algo por ignorancia o por quebrantar las cosas sabiéndolas, a hacer las cosas sin saber. Y Pablo le está hablando aquí a una iglesia conocedora de la voluntad de Dios. Pablo le está hablando a una iglesia cristiana, a una iglesia que está establecida en el fundamento de Jesucristo. Pero ¿por qué Pablo le está hablando? ¿Por qué Pablo le exhorta a la iglesia? ¿Por qué Pablo tuvo que mencionar estas palabras? Si dice la palabra que los corintios era una iglesia con todos los dones espirituales, tú puedes verlo en el capítulo 1. Era una iglesia grande, una iglesia bien armada y que tenía los dones espirituales del Señor. Pero ¿por qué Pablo les habla? Si tú te das cuenta en todos los capítulos de Primera de Corintios, Pablo está trayéndole palabra de exhortación a la iglesia, ubicándola, porque la iglesia, a pesar de que tenía los dones que el Señor les había dado, era una iglesia bien desubicada, era una iglesia idólatra, era una iglesia donde había muchos problemas sexuales dentro de la iglesia. Se llegó hasta el límite, hermano y hermana, en de que dentro de la iglesia, fíjate, había hijos que le quitaban las esposas o las madrastras a los papás. Entonces era una iglesia, aunque era una iglesia, vuelvo a repetir, establecida en los fundamentos del Señor, pero una iglesia que carecía, que tenía muchos problemas. Y hoy en día yo quiero traer esta palabra porque voy a repetir. Yo analizo y observo, no dentro de esta iglesia, pero analizo y observo a la gente que conoce de Cristo por años o por muchos o por pocos años, pero
Algunas personas, a pesar de que han sido bautizadas, están yendo a la iglesia, han caminado por años en el Señor, no pueden estabilizarse en su vida espiritual. Hay un problema. Y yo platicaba con un hermano aquí de la congregación que muchas veces la iglesia lo único que ha cambiado es de religión. Pero no me malinterpreten, porque Cristo no es religión. Hoy yo iba a traer un pedazo de periódico también hace 15 días. Hace 15 días yo recorté una plana del periódico donde está la iglesia presbiteriana en inglés, dándole la bienvenida a los homosexuales y al movimiento de lesbianas y diciéndole que como iglesia se ponen a la disposición de ellos. Yo se la enseñé a mi esposa y cuando yo veía este recorte, y a mí me provocó coraje de que la iglesia cristiana esté haciendo esas declaraciones. Hoy yo estaba leyendo el periódico del domingo, ahora leí un pedacito del periódico donde dice que ahora los mormones están separados en ese pensamiento. Unos mormones dicen que sí van a dar validez al matrimonio de un solo sexo, y otra parte está en que ellos van a estar en el mismo pensamiento de que es entre hombre y una mujer. Pero el Señor me dio esta palabra y me dijo: las religiones se van a dividir y se van a separar, pero Jesucristo jamás será separado, porque Jesucristo no es una religión. Jesucristo no es una religión. La iglesia verdadera de Cristo nunca podrá ser dividida, pero las religiones sí van a partirse algún día porque están basadas en su religión, no en Cristo. Entonces, hermano, vuelvo a repetir, yo platicando con una persona de la iglesia, platicábamos que mucha gente dentro de la iglesia cristiana lo único que cambió fue de religión, y te voy a explicar por qué. No estamos hablando de Cristo, que es religión, pero mucha gente que no ha podido caminar, perseverar en el Señor y no ha podido dar frutos en el Espíritu, mira, lo único que hicieron fue cambiar de edificio, porque aquí ya no ves estatuas, ya no ves imágenes, ni ves a la persona que tiene su túnica, y lo único que hacemos es traer nuestra Biblia y quizás fue cambiar cantos, uno que otro canto. Pero vuelvo a repetir, lo único que cambiaron fue de religión, que ya no se persignan, ya no hacen esto, ya no pasan a una imagen y se postran. Lo único que cambiaron fue de religión, fue cambiar de un edificio, pero su mentalidad y su forma de ser está siendo como lo era antes. Y Pablo le está exhortando a la iglesia de ese tiempo, pero también está dejando esa palabra para la iglesia de hoy en día. Mira, hermano y hermana, cómo se identifica mucho esta palabra, lo que Pablo habla a la iglesia de hoy. Empieza primeramente Pablo recordándoles y exhortándoles y diciendo que no sean ignorantes, que no se dejen engañar, o sea, que no entren en un letargo y acepten las cosas tal y como son en el ambiente físico. La iglesia tiene que ir más allá, hermano y hermana, porque mira, el pueblo de Israel está como ejemplo, y Pablo empieza hablándoles: mira, todos nuestros padres o sus padres, dice en el versículo primero, dice que estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pablo está haciendo una referencia de cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto. ¿Se acuerdan que Dios les abrió el mar, y luego dice que de día iba en una nube, bajo una nube, y en la noche ellos eran guiados por una columna de fuego? Pablo está haciendo una referencia al pueblo de Israel que fue sacado de esclavitud, que fue sacado de una manera vana de donde estaban. Ellos clamaban, ellos querían salir porque querían otra alternativa, otro estilo de vida, el pueblo de Dios. Y Dios los escucha como te escucha a ti y a mí. Mete su mano y nos restaura y nos saca y nos hace caminar de la esclavitud a una vida diferente, y es lo que está haciendo con el pueblo de Israel. Nosotros, cuando somos sacados por la mano de Dios de la manera en que hemos vivido y empezamos a tener un tipo diferente de estilo de vida,
Empezamos a conocer de Dios al que nos rescató, empezamos a oír de Él, pero poco a poco empezamos a tener experiencias con Él, como lo tuvo el pueblo de Israel. Empezamos a darnos cuenta que los problemas de la casa ya no eran los mismos como, o no son los mismos como eran antes. Nos empezamos a dar cuenta que nuestras finanzas empiezan a cambiar. Nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, que antes, si te paraba la policía cada mes, ya empieza a haber un cambio. Te empiezas a dar cuenta que tu manera de hablar empieza a cambiar poco o mucho, y ciertas cosas empiezan a cambiar. Y entonces es cuando nosotros somos movidos a tener una relación más cerca con Jesús y decidimos dar el paso, que es el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, iglesia, nosotros estamos renunciando a un estilo viejo de vida y estamos haciendo un pacto. En el tiempo del bautismo, cuando estamos siendo sumergidos en agua, nosotros estamos muriendo, lo que habla la Biblia en Romanos capítulo 6, que juntamente con Cristo estamos siendo crucificados para muerte, pero que juntamente con Cristo somos levantados para una vida nueva. Y eso es lo que el pueblo de Israel, Pablo le está ilustrando a la iglesia. Le dice: mira, el bautismo, la manera que el pueblo, nuestros padres se bautizaron, dijo, fue a través del mar y a través de la nube. Dios los metió al mar y ahí Dios los estaba bautizando, los estaba uniendo, los estaba ligando a Moisés, para que junto con Moisés caminaran una vida por delante. ¿Qué es lo que hacemos con Jesucristo cuando nosotros nos bautizamos? En el ministerio nosotros hemos traído como 80 personas, yo creo, con las que se bautizaron, o 90 personas a las aguas en esta congregación. Y yo me pregunto, ¿dónde está la gente? Porque muy poca gente se ha ido a ubicar a iglesias. ¿Qué pasó con esa gente que fueron bautizados? ¿Qué pasó con los que hicieron un pacto con Jesucristo? ¿Qué pasó con esa gente que dijo que se negaría y que moriría por Jesucristo? Pablo le está hablando a la iglesia que no ignoren lo que nuestros padres en el pasado hicieron. Que ellos, a pesar de ser bautizados, ellos, a pesar de que fueron abierto el mar y Dios los trajo caminando, fueron personas que no agradaron a Dios. Y te digo esto, hermano, porque hay una similitud muy cercana hoy en día. La iglesia, hermanos, los que no pueden dar fruto en el Señor, vuelvo a repetir que lo único que cambiaron fue de uniforme. Que tenían un uniforme y se pusieron otro, pero aún siguen viviendo el mismo estilo de vida, pensando que porque ya se bautizaron, ya hicieron algo que era lo que tenían que hacer, y descuidan su vida espiritual. Y vuelvo a repetir, vuelven a practicar las cosas viejas. Y Pablo está exhortando a la iglesia que no seamos ese tipo de personas. Mira, Pablo le está hablando en el versículo 2 y les dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Así como tú y yo, hermano y hermana, un día venimos a las aguas a reconocer a Jesucristo, que Él es el Señor de nuestras vidas y que por Él nosotros fuimos librados de muchas situaciones. Así también el pueblo de Israel, Dios los sacó, Dios los llevó por un bautizo, pero Dios los quería llevar a una relación, a una experiencia con Dios. Y Dios quiere tratar muchas veces con nosotros mismos, y nosotros somos inmaduros, porque muchas veces no hemos aguantado el trato de Dios y empezamos a desesperarnos, empezamos a renegar, empezamos a condenar, empezamos a hablar mal de la iglesia, empezamos a hablar mal de los hermanos, empezamos a hablar mal del pastor, empezamos a decir cosas que no son edificativas y empezamos a tomar una actitud como la que tomaron estos hombres. Déjame decirte, hermano y hermana, que tú estás aquí, que cuando tú vienes a los caminos del Señor y vienes a caminar ya en Cristo, por lógico es que tú ya moriste al mundo, ya moriste al pecado, tú estás en Cristo. Ya eres enemigo de Dios, ya perdón, del diablo. Te vuelves un enemigo, eres constituido un enemigo del diablo. Entonces, por lógica, el diablo va a querer destruirte, hermano y hermana. Pero Dios va contigo. Dios va a estar contigo en todos los momentos, en todas las etapas de tu vida.
Hermano y hermanas, que tú estás aquí, si tú estás pasando por una situación que sientes que estás a punto de soltarla, que crees que eres la única persona que a ti te están pasando las cosas, que nadie te quiere, que nadie, hermano, déjame decirte que Dios está procesando áreas de tu vida, caracteres en tu persona, para que tú puedas crecer a otro nivel. Dijo mi esposa hace ratito, ahorita orando, gracias por las pruebas, porque si no tuviéramos pruebas, entonces tú y yo no podríamos tener madurez, no podríamos tener la capacidad para caminar y para seguir adelante. Pero mucha gente no lo entiende, hermanos, y el pueblo de Israel estaba en esta situación. El pueblo de Israel no tuvo discernimiento para entender lo que Dios les quería mostrar. Estamos hablando de 40 años, hermano, que el pueblo anduvo caminando en círculos, y mucha gente en la iglesia empieza a caminar en círculos. Dios no quiere que camines en círculo, hermano y hermana. Dios quiere que tú camines a lo largo, a lo recto, hacia donde Él te quiere llevar. Pero cuando tú y yo perdemos la ubicación de Dios, cuando empezamos a hacer cositas que creemos que están bien, pero que no son la voluntad de Dios, nosotros nos metimos a una ruta equivocada, hermano y hermana. Mucha gente se mete en la ruta de la confusión. Mucha gente se mete en la ruta de la murmuración. ¿Sabes por qué el pueblo de Israel no llegó a Egipto, a la tierra donde fluía la miel y la leche? Porque ellos entraron en un espíritu de murmuración. Empezaban a murmurar de todo, que porque no era maná y que porque era maná, que porque agua y que porque no agua, y que porque frío y que por calor. Un espíritu de murmuración hizo que viniera sobre de ellos, y ellos empezaron a caminar en círculo. Qué triste, hermano, que tú y yo empecemos a caminar en vez de ir recto hacia un destino, y empecemos a caminar en círculos. Y parece que vamos caminando y volvemos a llegar al mismo círculo y decimos: Padre, no he caminado nada. El pueblo de Israel por 40 años, y ninguno de los que salieron de Egipto llegó a la tierra prometida. Solamente dos, de esa generación solamente dos, Josué y Caleb. Y todos los que nacieron en medio del desierto, los jóvenes, son los que entraron. Pero ninguna persona que inicialmente salió de Egipto llegó. ¿Sabes por qué? Porque ellos no valorizaron, no entendieron el propósito de Dios en sus vidas. Y Pablo está hablando hoy a la iglesia, hermano y hermana, que no es el tiempo que vienes a sentarte, no es el tiempo que tú me quieras mostrar tu Biblia, no es el tiempo que tú me quieras mostrar una corbata, no es lo que nosotros queramos mostrarle a Dios, es lo que nosotros somos para Dios. Hermano y hermana, mira, a mí me duele mi corazón, porque cuando yo conocí de Cristo, yo les platiqué que cuando mi esposa y yo empezamos a oír de Cristo, y cuando yo empiezo a buscar de Cristo, mi esposa me decía que por qué iba yo a tantas reuniones. Entonces yo una vez le dije: mira, ¿tú querías que conociera de Cristo, sí o no? Yo le dije: si vamos a caminar en el Señor, vamos a caminar en el Señor. Porque yo le dije: porque yo no quiero estar engañando a Dios ni engañándome a mí. Si vamos a hacer las cosas para Dios, se las vamos a hacer. Y si no, mejor quedémonos donde nosotros estamos, iglesia. Porque lo único que hacemos, hermano, es que no aprovechamos ni a Dios, ni aprovechamos en lo que estamos. Y ese es el problema, vuelvo a repetir, de la iglesia, de mucha gente en la iglesia hoy en día, que lo único que hicieron fue cambiar su religión. Lo único que hicieron fue cambiar de templo. De un templo donde había figuras, se van a un templo donde no hay figuras. Y lo único que hicieron es cambiar un poco más de música, más activa, y que la persona que habla diferente. Pero Dios quiere, vuelvo a repetir, más de eso. Sigo leyendo, mira cómo dice el versículo 2: y todos, en Moisés, todos fueron bautizados. Versículo 3: y todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos comieron del mismo alimento espiritual. Lo que Dios les daba era para todos. El bautismo que Dios les hizo fue para todos. Lo que todos tomaron de la roca espiritual que es Cristo, Dios se lo dio a todos. Dios lo dio a todos. Dios para todos. Dios les dio a todos. Dios quería que todos.
Dios buscaba a todos, Dios amó a todos. Pero ¿qué dice la palabra, hermano? Cambia la palabra en el versículo 5. En el versículo 5 es donde tú y yo tenemos que reflexionar. Que aunque Dios nos da todo, que aunque Dios te supla todo lo que necesitas, que aunque Dios te ha guardado el día de tu vida hasta hoy, déjame decirte, en el versículo 5 dice, pero que no de todos se agradó Dios. Y mucha gente, hermanos, está equivocada. Mucha gente, yo escucho y he visto gente que pierden la bendición, que agarran trabajos de 10, 12 horas y todavía se atreven a decir, es que Dios me dio una bendición de trabajo y por eso no puedo ir a la iglesia. ¿Cómo es posible que Dios te pueda meter a un ritmo de trabajo de 12, 13, 14 horas sin que veas a tu familia, sin que cuides a tu familia y descuides tu vida espiritual y te apartes de Dios y puedas decir que es una bendición de parte de Dios, iglesia? Pablo les está diciendo y le está exhortando a la iglesia, le está hablando fuerte a la iglesia y le está diciendo que no seamos idólatras. Hay una fuerte idolatría en la iglesia. Idolatría que se está adorando a algo que no es Dios, hermano y hermana, y pensamos que pudiera ser Dios. Yo estaba leyendo cuando el pueblo de Dios empieza a murmurar porque Moisés no regresa y le dicen a Aarón, haznos dioses que nos lleven a la tierra, que nos saquen de esta tierra, y dice que les quita los aretes y empieza a fundir y hace una imagen de un becerro, y dice Aarón, todavía se atrevió Aarón a decirles, hagamos fiesta porque es holocausto de Jehová. Y dice que esta gente no percibieron, no tuvieron el espíritu atento a adorar al verdadero Dios. Y dice que se sentaron a comer, a jugar y se levantaron como sin nada, sin tener un discernimiento espiritual de lo que ellos estaban haciendo. Y dice de esta manera Pablo, no hagas lo mismo, iglesia, no seas idólatra. Adora al verdadero Dios al que te sacó. Adora al verdadero Dios al que te ama. Adora al verdadero Dios al que se entregó por ti. Dios quiere sacrificio, hermano y hermana. Dios quiere sacrificio de parte de nosotros. Y luego dice la palabra del Señor, hay problemas dentro de la iglesia y por eso Pablo está trayendo este problema. No es que Pablo se le haya ocurrido solamente hablar porque había mucho que hablar, pero Pablo está tocando puntos importantes dentro de la iglesia de lo que puede servir como tropiezo para buscar al verdadero Dios. Pablo les está hablando de codiciar, que no se codiciara, porque dentro de la iglesia él veía que había un espíritu de codicia, la gente deseando cosas que no son de la voluntad de Dios. Y esa codicia hizo que se apartaran de Dios, hizo que viniera un juicio de ellos de parte de Dios. Dice la palabra del Señor, hermano, que la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto. Imagínate cuando dice quedaron postrados en el desierto en el versículo 5. ¿Qué pasó? Algunos de ustedes, yo he platicado con ustedes de los que se vinieron a este país y cruzaron el desierto de México. Y la mayoría de ustedes con los que yo he platicado, yo no tuve eso, gracias a Dios, pero la mayoría de ustedes me han dicho que han visto cuerpos tirados en el desierto, calaveras, cuerpos, porque quedaron postrados en el desierto. En el desierto nadie te ayuda, en el desierto te quedas, en el desierto tú vas a subsistir o te mueres. Y es lo que hizo esta gente de Israel, hermano,
quedaron tendidos, postrados en el desierto. Se fueron quedando postrados en el desierto. Imagínate, salieron de Egipto, vieron las grandezas de Dios, vieron el señorío de Dios, vieron el poderío de Dios, iban danzando, iban alegrándose, hacían fiesta, y de repente empiezan a murmurar, y su estado de ánimo empezó a decaer, y empezó a decaer, y empezaron a murmurar contra Moisés, y empezaron a murmurar contra Aarón, y empezaron a murmurar contra los jefes, y empezaron a murmurar contra Dios, y empezó su vida espiritual a menguar, a menguar. Y qué triste que se fueron quedando en el desierto, uno a uno Dios los iba deteniendo. Y dice Pablo, no ignoréis, iglesia. Cuando dice que no ignoremos y que está dejando esa palabra para la iglesia de hoy en día, se la está diciendo a ti y a mí, iglesia, hermano, que no ignoréis lo que pudiese pasar hoy en este tiempo también. La gente se ha acomodado, hermano y hermana. La gente recibe el evangelio por la televisión a través de predicaciones. Gloria a Dios que hay televisión, hay predicaciones. Pero yo te pregunto en esta tarde, aparte de que tú venir a la iglesia, a las personas que yo no veo durante la semana, aparte de que yo te veo un ratito en el domingo, hoy, aparte de este día, ¿qué es lo que tú haces durante la semana? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Estás tal vez pensando que tú llevas una vida delante de Dios, pero tal vez no te has dado cuenta que has caído en una idolatría. Tal vez ya tú te desviaste. Tal vez tú estás adorando algo que no es el Dios legítimo. Tal vez tú estás envidiando algo que Dios no te ha dejado o no te ha permitido que tú lo tomes, y tal vez tú lo estás deseando, y eso no le agrada a Dios, hermano y hermana. Pablo en el capítulo 9, en los últimos versículos antes de empezar el capítulo 10, Pablo le está hablando a la iglesia. Él está dando su identificación, él se está mostrando, él está hablando de que él está haciendo un trabajo para Dios. Él está diciendo que para los judíos él se hace judíos, para los que no conocen de Cristo él se mete como si no conociera de Cristo. Para aquellos que conocen la ley, él se cambia y se pone ropas y se mete entre ellos. Entre los que no conocen la ley, Pablo se cambiaba espiritualmente y se metía con ellos con tal de salvar a unos, dice. Eso es lo que hacía Pablo, y eso es lo que Pablo le dice a la iglesia. Le está haciendo reflexionar que no importa si te bautizaste, no importa si hablas, tienes dones, no importa si estás recibiendo la bendición de Dios, el maná de Dios, el maná que es Cristo, el agua de vida que es Cristo. Pero si tú no estás trabajando y no tienes el discernimiento abierto para trabajar en la obra de Dios y cuidar tu testimonio, dice Pablo, cuidado, no te vayas a quedar a media brecha. Cuidado, dice. Pablo está hablando, hermano, un tema en el versículo 8, donde él le dice a la iglesia que no se fornique. Le está hablando Pablo a la iglesia, porque dentro de la iglesia, las gentes que se esconden detrás de las bancas, la gente que no quiere estar enfrente, empieza a entrar en una vida de pecado. Y la primera vez, el primer problema es que cuando le fallamos a Dios la primera vez, porque si no hay una rectitud, si no hay un arrepentimiento digno delante de Dios de parte de nosotros, entonces empezamos una brecha diferente a la de Dios, y venimos a la iglesia y podemos adorar a nuestro Dios, pero nuestra vida espiritual, nuestra vida privada está cerrada a Dios. Abrimos puertas, y Pablo dice, cuidado, porque el pueblo de Dios fornicó, y dice que en un día cayeron miles de parte de Dios. Cuidado, dice Pablo a la iglesia, cuidado a los jóvenes, cuidado a las jovencitas. Cuidado con un espíritu de fornicación dentro de la iglesia, porque la iglesia puede caer a consecuencia de esa raíz. Cuidado, Pablo le habla a la iglesia. Por eso te vuelvo a repetir, lo que a mí me interesa, hermano, a mí personalmente en la iglesia, es conocerles a cada uno de ustedes y que ustedes lleven una vida transparente delante de Dios. A mí me gustaría tener una iglesia de 1,000, 10,000 gente, hermanos, pero que yo no conozca a esa gente y que venga gente en situaciones que yo no conozca. Imagínate dónde se mete esa iglesia. Imagínate.
Dice Pablo que todos los que salieron de Egipto fueron bautizados, todos comieron la misma comida espiritual, todos tomaron de la misma agua que era la roca, que era Cristo. Todos recibieron la bendición de Dios, todos. Pero de muchos de ellos, dice, Dios no se agradó y por eso quedaron postrados en el desierto. Voy a salirme un poquito de esto porque Dios me habló acerca de un personaje en la Biblia, de Lot. Lot era sobrino de Abraham y la palabra de Dios dice que Abraham fue escogido por Dios y que fue bendecido de parte de Dios. Pero Abraham tenía un sobrino, Lot, y la Biblia dice en Génesis capítulo 13 versículo 2 que Abraham era muy riquísimo, que este hombre era muy rico sobre la tierra. Mira, te voy a presentar a dos personas con similitudes o con cosas similares, pero quiero hablar de Lot en esta tarde un poquito referente a él, porque cómo podemos ver las características de Lot y cómo este hombre tuvo la oportunidad. Dios lo levantó, Dios lo engrandeció, pero por la falta de búsqueda en Dios, Lot, y por ensorbecimiento espiritual y también material, tuvo una mala experiencia. Dice la palabra que Abraham era riquísimo, pero también dice en Génesis 13, versículo 5, que también Lot tenía propiedades a causa de Abraham. Tenía vacas, tenía ganado y tenía tiendas. Me voy a centrar un poco en Lot. Y llegó el momento, y escucha un poquito, hermano, porque por ahí tú y yo pudiéramos tener algo de identidad con esta palabra. Mira, Abraham es llamado por Dios, es enriquecido, pero como Abraham recibe la bendición y Abraham tiene a alguien al lado, ese alguien es bendecido. La iglesia, hermano y hermana, cuando nosotros dentro de la iglesia, si yo recibo bendición, la bendición yo te la voy a dar a ti. Y si tú recibes bendición, va a ser para mí también, hermano. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nosotros manejamos esa situación? Hay un problema dentro de la iglesia, hermano y hermana, y yo te digo, te tengo que hablar esto porque yo pasé por esa experiencia. Dios tuvo que tratar fuertemente con mi vida, no porque Él haya querido, pero por mi indisciplina. Porque yo era como un niño cuando tú le das un carro, anda bien contento con el carrito y él se pone a jugar el carrito y se olvida de lo demás y el carrito lo empieza a jugar y hasta se vuelve egoísta con el carrito, no se lo presta a nadie. Y eso me pasó a mí, hermano, en mi vida espiritual. Cuando yo recién conozco de Dios, yo tuve que aprender de muchas caídas porque no era una persona que me gustaba la disciplina de parte de Dios. Y Dios tuvo que tratar mucho con eso en mi vida para aprender yo a ser disciplinado. Y ese fue el caso de Lot, hermano y hermana. Lot fue bendecido a causa de Abraham. Y cuando Lot es engrandecido y empieza a tener riquezas, dice que había problemas entre sus pastores, tanto de Lot y de Abraham. Y entonces llega el momento que Abraham le dice a Lot: bueno, Lot, ¿sabes qué? Aquí hay un problema. Tú o yo tenemos que irnos de aquí, pero vas a decidir tú. Hay algo que me llama la atención de parte de Lot, porque vamos a ver cómo Lot se metió en una situación. Porque a veces nosotros nos metemos en situaciones donde Dios no nos mete, sino somos nosotros los que tomamos esas decisiones y después queremos que Dios nos saque. Lot dice que él vio la llanura, y las tierras eran de riego como las tierras del Edén, donde Dios había puesto a Adán y a Eva. Dice que Lot vio, lo deslumbró sus ojos físicos, y él decidió escoger y ir para allá. Le dijo: yo me voy para allá. Y dijo Abraham: ok, tú te vas, pero yo me quedo aquí. Fíjate cómo Lot, él vio, se dejó deslumbrar por las cosas que sus ojos físicos le permitieron ver, pero no fue Dios
el que le dijo vete para allá. Y vamos a ver cómo Lot se va metiendo en situaciones a causa de esto. Mira, hermano y hermana, vemos cómo Lot, después de ser enriquecido a favor o a causa de Abraham, él dice la palabra que empezó a extender sus tiendas más y más hacia el oriente. O sea que imagínate, hermano, mira, Lot no era ningún tonto. Él sabía, él había escuchado lo que se practicaba en Sodoma. Él no era ningún tonto. Nosotros muchas veces dentro de la iglesia, hermano, muchas veces cuando somos tentados, por eso Pablo habla en los 1 de Corintios que Dios junto con la tentación nos traerá la salida, porque algunos dentro de la iglesia empiezan a jugar con el pecado, empiezan a jugar con la tentación, ven algo que brilla y se empiezan a acercar como si no supieran a dónde van, y empiezan a acercarse cada momento a querer jugar con la lumbre. Hay gente, y espero que no sea aquí nadie en la iglesia, y especialmente, bueno, los solteros, pero también los casados, los hombres. Me contó un hermano hace años que él fue a Santa Cruz con una persona, eran 2 hombres. Él no conocía a Santa Cruz, había oído, y lo llevó un hermano de la iglesia, y dice que iban caminando, alejándose de la playa, e iban más y más alejándose. Pero el otro hermano sí sabía a dónde iban, lo estaba tratando de llevar a una playa nudista que hay en Santa Cruz. Entonces este hombre tuvo el discernimiento y le dijo: hermano, ¿a dónde me llevas? Dijo: no me quieres llevar a la playa de nudistas, ¿verdad? Dijo: oh, no, te quiero llevar a otro lado. Pero al instante él se dio cuenta que este hombre como que iba perdido para querer llegar a la playa nudista. Y muchos dentro de la iglesia, cuando son tentados, hermanos, cuando ven cosas deslumbrantes, muchas veces van manejando en los carros, y yo digo que no hay aquí en este lugar, pero por ejemplo pueden ver a una persona, una mujer con faldita cortita o X y que les llama la atención, y estos hermanos manejan 2, 3 veces, pasan por la misma calle como que andan buscando una dirección. Espero que no suceda esto aquí. Pero eso es lo que sucedió con Lot. Lot sabía a dónde iba, hermano. Él tenía riqueza, Dios le había proveído. Hubiera escuchado la voz de Dios, se hubiera ubicado y Dios lo hubiera bendecido. Pero ¿sabes qué es lo que pasó? Dice la palabra de Dios más adelante, tú la sigues leyendo, téngame paciencia, donde dice que se levantan 5 reyes contra 4 reyes, y estos reyes vienen a atacar al rey de Sodoma y Gomorra, donde estaba Lot. Y mira, con la palabra, hermano, con la palabra te voy a mostrar que cuando nosotros tomamos cosas, enriquecimientos materiales o espirituales, y no los ponemos a la disposición de Dios, viene el enemigo y nos los quita. Por eso yo veo gente fuera de la iglesia que se han metido a trabajar 2, 3 trabajos a enriquecerse. Yo no hablo y cierro mi boca para no proferir nada, pero esa gente, hermano, al rato viene lastimada, herida, sin nada y clamando a Dios. Yo no sé si tú conoces a alguno de ellos. ¿Por qué? Porque se dejaron deslumbrar, su discernimiento espiritual no les alcanzó para pararse firme y buscar la dirección de Dios. ¿Qué es lo que pasó con Lot? Mira, yo quiero que vayas a Génesis 14, téngame un poquito de paciencia, porque quiero llegar a lo que Dios quiere enseñar en esta tarde. El título de esta predicación se llama Corre por tu salvación. Corre por tu salvación. Y no estoy diciendo que tengas que salirte de San José y vayas a correr, no. Corre por tu salvación quiere decir que corras y que procures guardar tu salvación. Procura tu salvación, hermano. Procúrala y guárdala. Guárdala, peléala, atesórala. No la deseches, hermano y hermana. No seas como el pueblo de Israel, que se sentó, comió y se levantó a jugar. No seas como el pueblo de Israel, dice Pablo, que fueron bautizados y que no entendieron, no comprendieron. No seas como el pueblo de Israel idólatra. No seas como el pueblo de Israel codicioso, dice Pablo.
Cuida tu salvación, corre por tu salvación, atesora por tu salvación. Lot, Dios le dijo: corre por tu salvación, corre por tu vida, no te quedes en este lugar, sal de este lugar, sal del lugar donde tú estás. Lot era una persona justa y estaba en un lugar de pecado. Lot no podía ser influencia, aunque era influencia, porque lo pusieron a la entrada de la ciudad. Porque en ese entonces a la gente respetada, a la gente de dinero, a la gente anciana se les podía poner en la ciudad, a la entrada de la ciudad, como algo respetable. Y es lo que estaba haciendo Lot a la entrada de Sodoma, una persona respetada, pero estaba viviendo en un lugar donde no amaban a Dios. Y aunque él era un hombre justo, pero no podía ser influencia para ese lugar. Dios le dice: sal, muévete, corre de este lugar, porque lo voy a destruir. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer hoy en día, hermano y hermana: salirnos del estado espiritual en que estamos. Corre por tu salvación, guarda tu salvación, porque esto va a ser destruido. Iglesia, sacúdete de este lugar, del estado espiritual en que hemos caído, dice Pablo. Mira lo que le pasa a Lot, hermano y hermana, en el versículo 12, capítulo 14, versículo 12. Mira estos reyes que vinieron, hermano, sobre Sodoma. Dice: y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. ¿Y qué más? Y sus bienes, y se fueron. Lo que Dios le había proveído a Lot, por desobediente y por dejarse ver por sus ojos materiales, mira lo que sucedió: sus bienes, y aún él mismo fue preso, fue cautivo por sus enemigos. Y eso es lo que sucede, vuelvo a repetir, cuando nosotros nos apartamos de Dios y empezamos a tomar decisiones que yo creo y que yo pienso y que nos llevan a movernos hasta un lugar de pecado donde somos cautivados. Eso es lo que llega a pasar. Somos prisioneros, somos cautivos y perdemos todo lo que Dios nos había dado. Ese fue el caso de Lot. Pero Dios, en su misericordia, Dios en su favor, va y lo rescata nuevamente a través de Abraham. Va nuevamente a Abraham, habla con Dios y va y rescata a Lot y lo vuelve a traer de regreso. Y Lot nuevamente se vuelve a postrar, se vuelve a ubicar en el mismo lugar que Dios lo había sacado. Vuelve a llegar nuevamente a Sodoma. ¿Quién lo mandó a Sodoma? ¿Quién lo mandó ahí? Si él ya había experimentado en su pecado, en su desobediencia, y Dios lo saca y es rescatado y vuelve a llegar al lugar donde no tenía que estar. Dice Pablo: no seas idólatras. Iglesia, aprende, entiende, escucha la voz de Dios, ten discernimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira, hermano, no importa, por eso te voy a repetir que yo traigo una palabra de restauración y de bendición, no solamente de condenación, no condenación, porque no es mi lugar. Pero vuelvo a repetir, mira, hermano, anoche Dios me estaba trayendo un versículo bíblico, orando con mi esposa, hablando de lo torcido, lo torcido, lo torcido. Y yo encuentro varios versículos bíblicos que nosotros somos los que torcemos el camino de Jehová. Que lo torcido se tiene que enderezar, hermano y hermana. No importa cuánto has torcido el camino de Dios, no importa cuánto te has desviado. Este es el tiempo de que te pares firme y endereces tu camino para recibir bendición de parte de Dios. No solamente que te la pases quejando: ay, si pudiera, si hiciera, y cómo le haré. No, hermano, tenemos que empezar a cambiar nuestro camino, que es el camino de rectitud que le agrada a Dios. Tienes que empezar a cambiar cosas en tu ámbito, en tu hábito físico y espiritual. Tienes que cambiar muchos patrones, muchas palabras las tienes que cambiar. No podemos estar esperando: Dios, sácame de aquí, y tú no llevas iniciativa. Ahorita vamos a ver la experiencia de Lot, vuelvo a repetir, porque mucha gente está en esa situación. Mira, hermano y hermana, como ahí mismo en Génesis 14 del versículo 16
cómo Dios es grande, cómo Dios es bueno para con su pueblo. Dice la palabra en el versículo 16: y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y las mujeres y la demás gente. Tenemos un Dios bueno, hermano y hermana, que a pesar que le fallamos y quebrantamos sus leyes, Dios, hermano, tiene misericordia de nosotros. Pero ¿hasta cuándo Dios puede esperar eso, hermano y hermana? Mucha gente le gusta tentar a Dios. Mucha gente comete actos de desobediencia y piensan que nada más llorando ya estuvo. Y está bien, hermano, a Dios le gusta que oremos y que lloremos, pero lo que más le agrada a Dios es un cambio de actitud en nuestras vidas. Porque hay gentes que no quieren cambiar su manera de actitud, su manera de pensar. No lo quieren hacer. Lloran porque tienen conciencia que le está delatando. Pero en cuanto lloran hinchados los ojos y se limpian, y pasan 2 días y se les presenta la misma situación y lo vuelven a hacer. ¿A quién podemos engañar, iglesia? ¿A Dios? Te estás engañando tú solo. ¿Hasta cuándo Dios puede, vuelvo a repetir, tener paciencia de nosotros? Mira, hermano, en el versículo 19, capítulo 19, yo quiero que vayas. Mira, hermano, capítulo 19, versículo 1. Estas palabras son para que las reflexionemos tú y yo, iglesia. Llegaron pues los ángeles a Sodoma, la visita de Dios a ese lugar, a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Yo te pregunto, ¿qué estaba haciendo Lot en un lugar que sabía que había pecado? ¿Qué estaba haciendo Lot? Dios no lo mandó, él no era influencia, al contrario, él había sido influenciado por ese estilo de vida, porque lo escogieron y le dijeron en Sodoma: nosotros acostumbramos que aquí los hombres ilustres, los hombres como tú, los acostumbramos a poner a la puerta de la ciudad a recibir a la gente. Y eso es lo que hizo Lot, se fue a parar a la puerta y recibía. Su pensamiento cambió, conociendo de Dios, conociendo la bendición. Él se dejó arrastrar y se dejó llevar por un estilo de vida que creía que era agradable a Dios. Se estaba engañando a sí mismo. Pero gracias a Dios que él pudo tener aún el discernimiento de conocer a los ángeles, de conocer a Dios. Lo reflexionaron, lo sacudieron. Y él fue y tuvo ese discernimiento, por lo menos esa capacidad de entender. Y escuchó lo que ellos iban a hacer. Pero no paró la situación, vuelvo a repetir, ahí de Lot. Y nosotros tenemos que aprender de esas situaciones, hermano y hermana. Tenemos que aprender de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado en el pasado. Yo te digo, mira, hermano, no tiene caso que Dios te haya levantado con tanto sacrificio de ayuno, con tanto sacrificio de oración, que le agrades a Dios y que te ponga en un lugar alto, que te levante y que por tu desobediencia te vuelvas a caer, a resbalar. Hermano, lo que edificaste en meses, en años, te va a costar más tiempo. Eso tienes que entender, hermano y hermana, que tienes que guardarte, entregarte para el Señor como un sacrificio, como un holocausto agradable para Él. No puedes estar pecando haciendo las mismas cosas que Dios ya te dijo que no las hagas, iglesia. Vuelvo a repetir, Lot estaba en Sodoma, estaba a la puerta. ¿Qué hacía Lot ahí? Él tenía que ser por lo menos influencia a la ciudad, al lugar, o por lo menos si no salirse. Pero él estaba ahí. ¿Qué hacía Lot? Llegó a caer en un estado espiritual bajo, que cuando Dios le habla, fíjate, hermano, Dios le habla, pero como la gente lo conocía, él ya había perdido testimonio. Cuando él va con sus yernos y su esposa le dice: prepárense, alístense, porque el ángel de Jehová me habló y dice que salgamos corriendo. Y dice que los yernos lo tuvieron como que se burlaba. Habían perdido credibilidad en él. Porque cuando nosotros, hermanos, perdemos testimonio, la gente pierde la credibilidad de Dios por nosotros. No le creyeron sus yernos, se quedaron.
La palabra dice que no le creyeron pensando que él se burlaba. Tú lo puedes ver en el capítulo 19 del versículo 12 al 14. Podemos ver cómo Lot perdió la credibilidad de la gente que le rodeaba porque algo vieron. Porque tal vez él no les hablaba de Dios, porque él no daba de testimonio de Dios. Y cuando él quiso hablarles de Dios, dijeron: primero arregla tu situación y luego vienes conmigo. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas espirituales, iglesia, cuando nosotros somos personas solamente religiosas, personas de iglesia, personas domingueras, que venimos con algo aquí presentándonos, pero que no hemos dado testimonio en el trabajo. Y cuando les queremos hablar de Cristo, eso es lo que pasa: se burlan de nosotros, no creen a la palabra de nosotros. Cuando yo me convertí a Cristo en 1990, yo junto con un puertorriqueño, yo recuerdo, yo ya conocía de Dios, ya el Señor, había yo sentido la presencia de Dios. Y recuerdo que un viernes me fui, que fue mi última, me fui y me compré unas cervezas y me la fui a tomar con este hombre. Un viernes hicimos lo que no te puedes imaginar con este puertorriqueño que era gentil. El lunes yo llego al trabajo con el que era mi pastor después, con José Amparán. Llegué con una cruda más moral, porque lo que yo había hecho me sentía tan mal. Y cuando este hombre, José Amparán, estamos trabajando y yo le empiezo a contar, pero triste por lo que yo había pasado, y él empieza a hablar conmigo, hermano y hermana, y mira, en ese momento viene la presencia del Espíritu Santo y viene sobre mi vida, y mis vellitos empezaron a enchinar y mi cuerpo empecé a temblar, y yo empecé a sentir que me levanté, y yo empecé a llorar porque dije: Padre, mira, aún cuando yo te fallé, aún tú tienes misericordia de mí. Pero ¿sabes qué, hermana? Pero nunca lo volví a hacer. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero imagínate: oh, qué bonito sentí, me voy a ir otra vez a tomar y me voy a hacer lo mismo para que el Espíritu Santo me... No, iglesia, aprendí de la lección y dije: no, ya, no más. Tenemos que aprender de las situaciones que hemos pasado, hermano y hermana. Tenemos que aprender. Tú no puedes estar cayendo en el mismo hoyo siempre. Tienes que aprender, porque ese es para que tú madures y camines en el Señor. Las circunstancias que te vienen, Dios les encuentra una salida a favor de Él. Pero tú tienes que entender, tienes que tener discernimiento, iglesia del Señor. No puede ser como el pueblo de Israel, que cuando no había maná se enojaban porque no había maná. Cuando les daba mucho maná, que porque les daba mucho. No tenían carne, que porque no tenían carne. No había agua, que porque no tenían agua. Y todo, hermano. Yo estaba leyendo la palabra del Señor hoy, cuando Dios le dice a Moisés que le hablara a la roca. Moisés una vez le golpeó, y Moisés, Dios le dijo la segunda vez: háblale a la roca y saldrá mucha agua. Y Moisés dice que desobedeció y le pegó 2 veces a la roca, pero aún salió mucha agua de la roca. Pero le dijo Dios: por tu desobediencia no entrarás a la tierra prometida. Y yo dije: ¿por qué? ¿Sabes por qué, hermano? Dios en su misericordia, porque Dios, conociendo el pueblo de Israel, si no ha hecho salir agua de la roca, hubieran apedreado a Moisés. Entonces dijo Dios: por guardarte y por mi gloria, salga el agua. Pero no hiciste lo que yo te había dicho. Dios, hermano, aún por desobedecerle, Él se glorifica. Jamás Dios va a ser avergonzado. Pero no vamos a tener el resultado que nosotros hubiésemos deseado, o Dios hubiese deseado, a consecuencia de hacer las cosas como nosotros las hacemos. Bueno, voy terminando con Lot. ¿Cuánto Dios les habla a través de esta palabra? Más vale que les hable, iglesia. Mira, vamos a Génesis 19, versículo 15. Como Dios, hermano, es un Dios lleno de misericordia, y como Dios nos da la oportunidad una tras otra. Mira, dice la palabra en el versículo 15, versículo 15:
Y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose, fíjate, él, o sea, Lot, deteniéndose él, o sea, Lot todavía estaba tratando de encontrar una explicación lógica a lo que Dios iba a hacer. Cuando Dios le estaba hablando y le estaba dando una orden, Lot todavía se detenía para encontrar una explicación lógica, y el ángel de Jehová lo agarra del brazo y lo empuja a él y a su mujer y a sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, lo pusieron a salvo, lo sacaron del estado espiritual en que Lot estaba. Yo te pregunto, hermano y hermana, ¿dónde están los yernos de él? ¿Se salvaron o no se salvaron? No se salvaron, porque ellos lo tomaron a juego. Lot todavía se detuvo como diciendo: no creo, no lo creo. Todavía Lot no creía, pero lo tuvieron que sacar casi a empujones, a sacarlo, dice, fuera de la ciudad, fuera del lugar en que él se encontraba. Y cuando lo hubieron llevado fuera, le dijeron: escapa por tu vida, huye por tu salvación. No mires tras de ti, no te pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Huye por tu salvación, le dicen, actívate, sal de este lugar, porque Dios va a destruir de este lugar. Iglesia, sal del lugar en que estás, no te quedes en el lugar donde estás. Dios quiere que seas guardado y salvado, pero tienes que buscar, tienes que huir, tienes que anhelar tu salvación. Pero Lot no entendió. Le dijo: huye al monte, sal arriba, tienes que caminar hacia arriba, te va a costar trabajo. Tienes que subir a lo más alto, al monte, a la presencia de Dios. Y Lot dijo: Dios, ten misericordia de mí. El monte está muy alto, pero hay una ciudad pequeñita. Déjame que llegue a esa ciudad pequeñita, por favor. Dios se puso a dialogar con Dios, Lot con Dios. Cuando Dios le había dado algo que hiciera, Dios trató de justificarse, y aún Dios en su justificación, en su misericordia, le dijo: ok, huye para esta ciudad de Zoar y ella no va a ser destruida. Te doy mi palabra, porque tú lo has dicho, yo la voy a guardar. Dios, fíjate, guarda su palabra. Y tú sigues leyendo ahí, hermano, que Lot llegó a Zoar, pero que tuvo miedo y dice que huyó al monte. Fíjate cómo Lot no entendía el propósito de Dios. Dios le dijo: tú me pediste Zoar, yo te estoy diciendo que te vayas a Zoar, vete a Zoar. Llega Lot a Zoar y empieza nuevamente con sus propios pensamientos: ¿será o no será? No busca la voluntad de Dios, y dice que él toma la decisión, se va a un monte, se va a habitar en una cueva. Y tú sabes lo que pasó en esa cueva: se escondió de Dios, se alejó de Dios, se metió con relación sexual con sus hijas, y vienen y nacen incesto, le nacen dos hijos, nietos, y de ahí vienen tribus que ya tú ya sabes. Cómo Lot no pudo entender el propósito cuando Dios lo había bendecido. Ahí el versículo 30, y con esto termino. Pero Lot subió a Zoar, de Zoar, y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque dice que tuvo miedo de quedarse en Zoar. ¿Y habitó en dónde? ¿En dónde habitó Lot, hermano? En una cueva. Yo no sé si te identificas con partes de esta palabra. Lot tuvo miedo y se fue a una cueva a aislarse.
Y es lo que la iglesia hace muchas veces, hermano y hermana. Aislarse y meterse en una cueva sabiendo que no tenía que haberlo hecho. Dios le dijo: sal de aquí, que yo no respondo. Huye por tu vida, huye por tu salvación, salva tu casa. ¿Qué estás haciendo aquí, en la puerta de Sodoma, en esta ciudad, en este estado espiritual que yo no te dije que estuvieras? ¿Qué estás haciendo aquí, Lot? Huye, sal, actívate, busca tu salvación. Y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Primera de Corintios, iglesia. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, de que la iglesia no se acomode al estilo de vida en que se está viviendo, que no tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y cada cosa que Pablo les va dando a la iglesia, cada explicación, es una explicación del Antiguo Testamento, de lo que sucedió en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Tentaron a Dios, se quejaron contra Dios, murmuraron contra Dios. El pueblo fornicó. La gente piensa que al fornicar, que al tener situaciones detrás que nadie lo sepa, piensa que nadie las va a saber, pero quien las debe de saber lo sabe, que es Dios, hermano y hermana. Y te digo esta palabra porque se ha caído en un nivel espiritual, en un estilo de vida hoy la iglesia, hermano y hermana, que yo puedo hacer a esto algo y nadie lo ve y nada pasa. Sí suceden cosas, hermano, aunque tú no lo veas alrededor de tu vida, empiezan a suceder cosas. Empiezan a suceder cosas, hermano y hermana, aunque no lo quieras ver así, pero suceden cosas. Le estás entregando la autoridad al enemigo. Cuando nosotros abrimos puertas, no solamente desobedecemos a Dios, pero le estamos entregando la autoridad que Dios nos delegó al enemigo. Empezamos a menguar, empezamos a faltar, empezamos a carecer, empezamos a perder autoridad, empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar de leer la palabra. Cositas que el enemigo te empieza a contrarrestar y tú no te das cuenta y te empiezas a acomodar. Después ya no quieres oír la palabra, después ya no quieres ir tan seguido, después como que te cae mal la persona que predica y como que te caen mal los hermanos y como que te incomoda y después no quieres ni que te hablen. Y después ya no quieres ni hablar de Cristo y después te choca y después hasta murmuras de la iglesia. Y eso es lo que Pablo dice, que tengamos cuidado aquellos que conocemos de Cristo, hermano y hermana. Tú que conoces de Cristo y estás en este lugar, Dios te habla esta palabra. A ustedes que alcanzaron los últimos siglos, los últimos tiempos, ahora Dios les está hablando. Por este motivo la palabra se escribe, dice Pablo. Por este motivo, para que ustedes, nosotros la escuchemos y no hagamos lo mismo que hicieron ellos, dice Pablo. Por eso yo te digo, hermano y hermana, tú que estás pasando situaciones, luchas, aprende, busca a alguien, ve con alguien y dice: necesito ayuda, ayúdame. Pero no suelta las cosas de Dios nada más porque ya pasaste algo. No, hermano y hermana, porque lo que Dios te dio y lo sueltas, te va a costar mucho tiempo para que lo vuelvas a recuperar. Yo te lo digo. Guarda las cosas del Señor, hermano y hermana. Por eso tenemos que ser transparentes aquí en este lugar, en esta iglesia. Si tú estás pasando lucha como persona, tienes que hablar con nosotros, tú tienes que hablar conmigo. Yo nunca, hermano, te he condenado cuando tú y ustedes lo saben, cuando han venido a hablar conmigo. Les procuro ayudar, oro por ustedes, les procuro levantar. Pero si tú, hermano, estás pasando lucha solo, tú estás cayendo en una situación que el enemigo quiere que caigas, peleando por ti solo. ¿Cuánto vas a poder durar peleando por ti solo o sola, hermano y hermana? ¿Cuánto tiempo? ¿10? 15, si llevas 5 años, llevas 4 años y puedes tú trabajar solo viviendo otros 20 años, necesitas la cobertura de la iglesia, necesitas que oremos por ti, necesitas abrir tu corazón, necesitas venir con una persona y decirle: hermano, hermana, pastor, estoy pasando por esta situación, tengo esta debilidad, ayúdeme. Lo que menos podemos hacer es correrte, hermano y hermana, no lo vamos a hacer. Por eso dice Dios al terminar Pablo ahí hablando.
Dice que Dios, hermano, traerá, así como vino la tentación, Él te va a dar la salida, porque no hay cosa humana que no haya venido a ti, hermano. Tú puedes llevarla. Tú puedes, en el nombre de Jesús. Yo he podido caminar y yo sé que tú vas a poder caminar. Pero vuelvo a repetir, tienes que depender del Señor Jesús, hermano. Ponte de pie en esta tarde. En esta semana el Señor me trajo una palabra, pero no la he podido descifrar. Pero yo estaba pensando en esta palabra y te la voy a compartir un poquito para que tú la medites. Mira la vida de Judas, hermano. La vida de Judas, hay una parte en la escritura donde Jesucristo está sentado a la mesa, están celebrando la última cena. Y Jesucristo dice, el que está sentado a la mesa conmigo, ese me entregará. Mira, hermano, ahí hay algo que aquel que le dé yo el pan mojado en su boca, ese me entregará. Y habla la escritura de que cuando Judas toma el pan, dice que al instante entra Satanás a él. Y mira cómo, hermanos, tú ves en la Biblia como una persona sentado con Cristo, comiendo de su pan, pero dejándose usar por Satanás. Yo dije, qué tremendo. Cómo es tremendo una persona sentado con Cristo a la mesa. Que Cristo le dio su confianza y lo hizo partícipe de él. Y le dio el pan. Y cómo a través, en ese momento, como dice la palabra, que Satanás entró al corazón o entró a la vida de él. Y vemos lo que hizo Judas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros, hermano y hermana. Los que estamos sentados a la mesa con Cristo, los que nos ha dado la oportunidad, no le traicionemos. Tengamos cuidado cómo está nuestro corazón, porque abrimos puertas y el enemigo entra. Ahí Dios me trajo esa palabra y la he estado meditando. Dije, Señor, algo tú me vas a enseñar a través de esta palabra, pero le estoy pidiendo al Señor. Pero nada más yo pude entender esto de cómo un hombre que esté sentado a la mesa con Cristo y comiendo el pan de Cristo, cómo puede ser usado por el enemigo también. Por eso tenemos que entender mucho cuidado. Y Pablo les dice, el que se sienta espiritual tenga cuidado de no caer. Padre, oro por tu iglesia en esta tarde, le bendigo, amado Dios. Padre, bendice en el nombre de Jesús, pero habla, Padre, y que el Espíritu Santo redarguya a las personas, Padre. Dios, aquellos que están queriendo vivir un estilo de vida doble, Padre. Aquellos, Padre, que como Lot llegaron a un estado espiritual donde Dios no pueden salir. Padre, háblales a aquellas personas en el nombre de Jesús que han entrado a estados espirituales donde tú no les mandaste que ellos entraran, Dios amado. Aquellas personas que se han dejado deslumbrar por cosas que brillan pero que no son tuyas, Padre. Aquellos que han recibido bendición de parte tuya, Dios amado, que la pongan a tus pies y a tu servicio, y que no sean como Lot y se dejen engañar, Padre, porque el enemigo viene y los arrasará también. Padre, aquellos que están en la situación, que han sido llevados, Padre, aún tú tuviste misericordia de Lot y lo rescataste. Así también yo oro por este pueblo en el nombre de Jesús. Aquellas personas que han decaído espiritualmente, aquellos que han abandonado su postura espiritual, aquellos, Padre, que están peleando y luchando por levantarse en el nombre de Jesús. Padre, que esta palabra pueda ayudarles a reflexionar en su estado espiritual, Dios amado. Padre, no permitas, Padre, que codiciemos, no permitas que seamos idólatras, no permitas que tu pueblo fornique, no permitas que tu pueblo te tiente, Padre. Dios amado, en el nombre de Jesús, oramos por un discernimiento espiritual a cada uno de tus hijos en esta tarde, Padre. Oro, Dios amado, en el nombre de Jesús,
Padre, para que nosotros podamos ser levantados hoy en este tiempo, Padre, y que los oídos espirituales de aquellos que están en un letargo espiritual puedan ser abiertos por el poder del Espíritu Santo, Dios amado. Pero sobre todo, redarguye el corazón, Dios. Redarguye el corazón de tu pueblo en esta tarde, Dios. Padre, te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu iglesia, yo bendigo a tu congregación. Sean bendecidos y guardados tus hijos, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús en esta tarde, mi Dios. Amén y amén.